Comienzo de la profecía de Daniel. El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la asedió. El Señor entregó en su poder a Joaquín, rey de Judá, y todo el ajuar que quedaba en el templo. Nabucodonosor se los llevó a Senar, al templo de su Dios, y el ajuar del templo lo metió en el depósito del templo de su Dios. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus eunucos, seleccionar a algunos hijos de Israel de sangre real y de la nobleza, jóvenes perfectamente sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e inteligentes y aptos para servir en el palacio real, y ordenó que les enseñasen la lengua y literatura caldeas. Cada día el rey les pasaba una ración de comida y de vino de la mesa real. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre ellos había unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel hizo el propósito de no contaminarse con los manjares ni con el vino de la mesa real, y pidió al capitán de los eunucos que le dispensase de aquella contaminación. Dios concedió a Daniel encontrar gracia y misericordia en el capitán de los eunucos, y éste dijo a Daniel: «Tengo miedo al rey mi señor, que os ha asignado la ración de comida y bebida, pues si os ve más flacos que vuestros compañeros, ponéis en peligro mi cabeza delante del rey». Daniel dijo al encargado que el capitán de los eunucos había puesto para cuidarlos a él, a Ananías, a Misael y a Azarías. «Por favor, prueba 10 días con tus siervos, que nos den legumbres para comer y agua para beber, después que comparen en tu presencia nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen de la mesa real, y trátanos según el resultado». Él les aceptó la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Después de los 10 días tenían mejor aspecto y estaban más robustos que cualquiera de los jóvenes que comían de la mesa real. Así que el encargado les retiró la ración de comida y de vino y les dio legumbres. Dios les concedió a los 4 inteligencia, comprensión de cualquier escritura y sabiduría. Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Al cumplirse el plazo señalado para presentarlos al rey, el capitán de los eunucos los llevó a Nabucodonosor. Después de hablar con ellos, el rey no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y quedaron a su servicio. Y en todas las cuestiones y problemas que el rey les proponía, los encontró 10 veces superiores al resto de los magos y adivinos de todo su reino. Palabra de Dios. A ti gloria y alabanza por los siglos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito tu nombre santo y glorioso. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres sobre el trono de tu reino. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. A ti gloria y alabanza por los siglos. Bendito eres en la bóveda del cielo. A ti gloria y alabanza por los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya. Estad en vela y preparados, porque a la hora que menos penséis, viene el Hijo del Hombre. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba 2 monedillas y dijo: en verdad os digo que esa viuda pobre ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Después de haber celebrado ayer la fiesta de Cristo Rey, hoy nos adentramos en la última semana del tiempo ordinario, ya para prepararnos de cara al Adviento y un nuevo año litúrgico. Y esta última semana la liturgia nos propone meditar y contemplar las lecturas del profeta Daniel, el libro de Daniel, como un anticipo y una preparación de cara precisamente a la revelación final. El libro de Daniel introduce de alguna manera 2 claves fundamentales. Una, un cierto carácter apocalíptico de revelación, que es lo que verdaderamente significa, y en segundo lugar también una creencia y una afirmación de la resurrección, un paso más de cómo se había ido estableciendo en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, es un momento importante también para reflexionar de cara a este final del año litúrgico. El libro de Daniel nos presenta el testimonio de quien, en medio de un tiempo de persecución y de crisis, en medio de una situación en la que está en juego la identidad religiosa judía, se mantiene firme en las convicciones y es capaz de dar testimonio en medio de esa situación. Es digamos así, una escena conocida o una figura conocida, un judío que en medio de una corte pagana llega a alcanzar un puesto de relevancia en el consejo o en la interpretación de los sueños que al final va a hacer Daniel. En el fondo nos recuerda a José también, ¿no?, en la corte de Egipto. Pero esta situación al mismo tiempo pone de manifiesto la firmeza en la fe, la voluntad de seguir dando testimonio en medio del Señor, la primacía de la ley por encima de todo, el monoteísmo de Yahvé, un solo Dios, ¿verdad?, frente a costumbres idolátricas que se estaban mezclando en ese momento. Bueno, esta es la clave que nos pone hoy este libro de Daniel. Ahora nosotros nos tendríamos que preguntar también, ¿no?, ¿cuáles son los signos con los que hoy confesamos la fe? Daniel en su momento lo hizo a través de no aceptar comidas que venían de la mesa del rey ni tomar ese vino, ¿no? Para nosotros, ¿cuáles son esos signos tan distintivos con los que de alguna manera se convierten en visibilización de nuestra fe? Puede ser una reflexión que nos podríamos hacer. En medio de esta sociedad tendríamos que manifestar nuestra identidad como seguidores de Jesús, el único Señor de nuestra vida. Y esta firmeza en la fe, este testimonio de vida, quizá podríamos decir esta autenticidad, es la que nos pone de manifiesto el Evangelio. La página del Evangelio del óbolo de la viuda es bien conocida para todos y enseguida sacamos sus consecuencias, ¿verdad? Hay una, digamos así, oposición de 2 posturas, los ricos que echan de lo que les sobra, la viuda pobre que echa de lo que necesita. En el fondo nos está diciendo precisamente que Dios no quiere nuestras cosas, sino que nos quiere a nosotros. No dar cosas, sino darnos nosotros mismos. Esa es la clave que siempre hemos aprendido de este Evangelio y en la que Jesús nos lo quiere recordar hoy de una manera especial. Y lo hace precisamente en el contexto del templo. Allí es donde estaban recogiendo las pequeñas monedas o las pequeñas aportaciones, unos alrededores del templo que se habían convertido pues
en cueva de ladrones, dice Jesús en algún momento, que se había desnaturalizado la función que tenía el templo de recordatorio de lo absoluto de Dios. Y en este templo, esta pobre viuda, Jesús la pone en el centro, le hace llamar a todos los discípulos y decir: miradla, porque esta es verdadera piedra viva por el ejemplo que ha dado. No sabemos su nombre, pero conocemos su corazón. Eso es lo importante. Como nos recordaba San León Magno, sobre la balanza de la justicia divina no se pesa la cantidad de los dones, sino el peso de los corazones. La viuda del Evangelio depositó en el tesoro del templo 2 monedas de poco valor y superó los dones de todos los ricos. Ningún gesto de bondad carece de sentido delante de Dios. Ninguna misericordia permanece sin fruto. Hasta el más pequeño gesto delante de Dios cobra todo su sentido. Y a Jesús sabemos que le gustan las cosas pequeñas. Nos lo ha dicho muchas veces en sus parábolas. Un pequeño grano de mostaza, que es prácticamente diminuto, un poco de sal, a veces la levadura, un grano de trigo que cae en la tierra, muere y germina y da fruto. Son cosas muy pequeñas. A veces las cosas pequeñas, ¿verdad?, son las que luego dan lugar a grandes cosas. Así es el reino de Dios, que germinado en pequeñas semillas, luego es capaz de crecer y multiplicar, de alguna manera dar este testimonio que ayer celebrábamos en Cristo de Rey, este reinado que Cristo quiere que habite en todos nuestros corazones. Hoy es una llamada también a dar lo mejor de nosotros mismos, en lo que sea, quizá en algunas dimensiones importantes, darnos en la oración, en la relación personal con Dios, darnos en nuestras cualidades, ofrecérselas a los demás. Esa es la mejor donación que tenemos. Y eso se traduce también en dar nuestro tiempo, que a veces es lo más valioso que poseemos, y entregarlo a los demás es un signo. Y darlo quizá pues también en alguna ayuda para las obras de misericordia, precisamente porque ninguna obra de misericordia, por pequeña que sea, queda sin fruto. Aprendamos hoy del ejemplo de la viuda, de esta mujer que, siendo anónima, consiguió precisamente la atención del Señor, fue puesta de ejemplo y nos invita a cada uno de nosotros a dar lo mejor de nosotros mismos. Que así sea.